Hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Consultorio Medicraft, el podcast perfecto para craftear tu salud. El día de hoy venimos con un tema bastante importante, bastante interesante y sobre el cual la verdad es que hay bastante que reflexionar. Así es, y es que el día de hoy hablaremos sobre las adicciones. Pero antes que nada, pues vamos a comentar, ¿qué son las adicciones? Buena pregunta. Una adicción es una enfermedad del cerebro o una incapacidad para expresarse y la necesidad de tener atención que con frecuencia busca satisfacer esa necesidad con el consumo de alguna sustancia o con ciertas acciones. Las adicciones atacan a miles de personas alrededor del mundo y en algunos casos puede llegar a generar daños irreversibles a las personas que las padecen. Es cierto. Además, cabe recalcar que existen las adicciones en diversos tipos. Por ejemplo, las adicciones al internet, a los videojuegos e incluso al celular o las apuestas. Pero también hay otro tipo de adicciones, por ejemplo, a las drogas, el cual es conocido como la drogadicción, los cuales es sin duda un problema muy grande en la actualidad. Bueno, y ya que estamos hablando de todo esto, ¿qué opinan sobre las adicciones, principalmente aquellas que involucran el consumo de drogas? Personalmente, creo que las adicciones a las drogas generan daños que podrían ser irreversibles en la salud, lo cual es un gran problema. Al igual que no solo genera problemas físicos, sino mentales, que podrían no solo deteriorar tu habilidad como persona de existir, sino tu entorno y afectaría a aquellos que traten de ayudarte también. Muy buena opinión. Bueno, como tal, mi opinión sobre la adicción hacia las drogas o estas sustancias está en un punto muerto, en el sentido de que yo estoy en contra de que estas sustancias sean suministradas a estas personas para calmar esta adicción o este sentimiento, como les explicamos anteriormente. Por lo que, si por mí fuera, buscaría un método o manera para terminar con este problema en la sociedad. Interesante. Desde mi punto de vista sobre las adicciones a las drogas, obviamente mi posición se mantiene en contra del consumo de estas y que siempre hay una manera más vital y mucho más responsable y a la vez también más funcional sobre cómo abstenerse al consumo de estas para no afectar tu salud mental. Pero al igual que me mantengo en contra, siempre he tenido la idea de que es muy difícil pasar por este proceso de desintoxicación sin ayuda. Pues, bueno, yo personalmente creo que am, los seres humanos hemos buscado una manera de alterar nuestra conciencia desde siempre, o sea, desde nuestros ancestros, los mayas, todos, siempre han buscado pues formas de experimentar con su conciencia. Y pues claro, hay ciertos límites y pues hoy en día es muy común, o bueno, no tan común, sino que simplemente se suele dar con un poco más de intensidad este problema de la adicción. Y es cuando principalmente las personas tienen un problema subyacente a la adicción. Entonces, creo que más que nada el problema no es tanto el consumo, sino el entorno en el que se da ese consumo. O sea, el contexto de las personas que son adictas y no en sí la droga. O sea, no, porque una droga no puede ser juzgada como algo bueno o algo malo. Solamente los actos de los seres humanos pueden ser juzgados como buenos o malos y no cualquier otro objeto inanimado. Entonces, el problema no son las drogas, sino más bien el entorno en que se dan. Bueno, pues yo personalmente tengo una idea de las drogas. Bueno, mi postura es completamente en contra. Si bien es cierto que hay consumo de drogas muy a diario, y tomando en cuenta también que las medicaciones, por ejemplo, son algún tipo de droga, considero que aquellas que no son suministradas de manera responsable o que son consumidas de una manera ilegal, incluso en algunos casos que pueden llegar a dañar el cuerpo, es algo bastante peligroso y llega un punto donde considero que la persona trata casi casi de autodestruirse. Entonces yo siento que el consumo de drogas y
sobre todo las adicciones, es un problema más bien bastante grande hoy en día en la sociedad, sobre todo en los grupos de personas jóvenes. Entonces, si bien es cierto que tal cual la sustancia a lo mejor no puede ser considerada como buena o mala, el abuso de esta o el consumo irresponsable de esta sí puede llegar a ser un gran problema y estoy completamente en contra de ello. Y bueno, ahora pues yo considero que también sería bueno conocer un poco más sobre las opiniones de las personas. Veamos, por ejemplo, esta de nuestro compañero Esteban Caso, que dice: considero que el consumo de las drogas en cuestiones recreativas o medicinales podría ser beneficioso según su función y mientras se encuentre controlado por un médico. Por otra parte, en el caso de la experimentación, considero que ésta debería ser controlada y tener un buen autocontrol para esta clase de situaciones y consumo de sustancias, pues puede convertirse en un abuso que lleve a las personas a pésimas condiciones. Muy buena opinión. Como dijo, yo por mi parte reconozco la opinión de la señorita Diana J. Lian, la cual dice que opina que está mal depender de algo, más si esto le causa un daño al cuerpo humano. Y peor aún así, el que lo consume es consciente del daño que le puede causar a sí mismo. Pero si hablamos en el ámbito de la medicina, prácticamente todos los medicamentos son drogas. La cuestión aquí es que se modere el uso para aliviar al paciente y que no padezca de enfermedades. Opino que sí, está bien el consumo de drogas, solamente que el ámbito de la medicina. Pero las del uso recreativo que causan daño y dependencia a la larga, esas ya no están bien, aclaró la señorita Diana. Después tenemos la opinión de Saraí León. Ella nos dice que el consumo de drogas cree que no es algo bueno. Es un problema que en esta sociedad no está controlado y por eso las drogas llegan a menores de edad, lo cual perjudicaría a generaciones siguientes. Sí, pues las drogas tienen muchas consecuencias a corto y a largo plazo. Al ser un problema que no está controlado, hace que el problema se agrave más hasta el punto de tener una dependencia de la droga incontrolable que perjudique la vida del consumidor. Ahora que hemos acabado de mencionar las opiniones, pasaremos a hablar de algunos hechos históricos relativos a las adicciones. En el año de 2011, las Oficinas de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONU, confirmó que al menos 315 millones de adultos han consumido algún tipo de droga, el cual representa el 6.9% de la población mundial. Así es, además, el 7 de diciembre de 1987 se decidió conmemorar el Día Internacional en contra del tráfico ilícito y abuso de drogas. Bueno, y ahora vámonos con una un poquito más larga, ¿no? Pues, queridos oyentes, créanlo o no, en 1940, durante su último año de mandato, el presidente Lázaro Cárdenas promulgó un reglamento federal de toxicomanías. En pocas palabras, este reglamento legalizaba todas las drogas dentro del territorio mexicano. Pero no eran simplemente legales y ya, sino que las drogas se administraban en los dispensarios y los consumidores pasaban de ser delincuentes a ser pacientes, de los que se responsabilizaban los médicos. Los pacientes iban a los dispensarios a que se les administrara una dosis diariamente. De hecho, de esta manera se esperaba reducir el estigma hacia los consumidores para fomentar la comprensión y empatía hacia ellos, concientizando a la población acerca de las problemáticas que enfrentan diariamente y ofrecerles un producto de calidad sin tener que relacionarse con narcotraficantes. Los precios eran tan bajos que el crimen organizado perdía muchísimo dinero e influencia sobre los adictos todos los días. Además, al ser controladas las dosis, se empezaba a reducir el nivel de dependencia hacia las sustancias por parte de los consumidores, y así se les ofrecía la oportunidad de, progresivamente, rehabilitarse y volver a su vida normal, libre de sus vicios. No obstante, a pesar de que el entonces nuevo reglamento mostró grandes resultados, solo estuvo en vigor durante 6 meses. Otro acontecimiento importante que les podemos compartir es que el LSD-25, una sustancia nociva actualmente, fue descubierta accidentalmente por el químico suizo Albert Hofmann en el año de 1938, cuando él trataba de encontrar una sustancia análoga a un estimulante del sistema circulatorio. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, la casa Sandoz se dedicó a difundir el descubrimiento bajo el nombre comercial de Delisette.
era empleado experimentalmente para facilitar la psicoterapia y para combatir algún trastorno como el alcoholismo crónico, anomalías sexuales, entre otras. Después, cuando se comprobó que los efectos producidos eran impredecibles, terminó prohibiéndose. Y ya una vez que hemos hablado de estos datos históricos y de nuestras opiniones sobre las adicciones por el consumo de drogas, ¿han tenido alguna situación relacionada con este tema de las drogas? Lamentablemente sí. En mi familia es muy común el consumir alcohol y fumar, lo cual mucha gente dice que no son drogas, pero son drogas legalizadas. He tenido bastantes familiares que han sufrido de enfermedades del pulmón, de la garganta o distintos tipos de cánceres. Recientemente un tío falleció a causa de eso, lo cual afectó de gran manera a toda mi familia, porque consecuentemente de eso varios familiares cumplieron la mayoría de edad y empezaron a consumir todavía más drogas de lo que ya lo hacían. Y también creo que eso es un gran problema porque hay muchos niños pequeños que están constantemente cerca de esas personas que podrían recibir esas influencias y podrían no solo empezar a fumar como ellos, sino a una edad muy pronta que podría causarles aún más problemas de los que ya podrían tener al inhalar todos los químicos que salen de los cigarros y cosas así. Bueno, como tal, me toca a mí anunciarles y comentarles una anécdota que por lo menos no fue directamente o no está relacionada de manera directa hacia mí, pero conozco la historia, que es parte de un miembro de mi familia. Como tal, es un primo, el cual les comento. Por un tiempo estuvo bajo la influencia de las drogas y se buscaba que él, por medio de rehabilitaciones, lograra salir libre y mejorar en su vida. Eh, Tengo que decirles que por un tiempo sí estuvo problemado con estos temas, pero me complace en anunciarles que actualmente logró superar las terapias y salirse de por completo, estar limpio de las drogas y ya no recurrir a ellas, a tal punto de actualmente estar casado y seguir adelante con su vida. Bueno, respondiendo a la pregunta que yo mismo hice a todos los integrantes, no creo tener alguna situación relacionada con este tema desde mi perspectiva que me hayan contado, ya sea algún familiar o algún conocido. No tengo ningún conocido o familiar que haya tenido alguna situación relacionada con las adicciones o con algún consumo de drogas. Yo solo puedo compartir que sí tengo algunos familiares que pues están a favor del uso de la marihuana como una sustancia para relajarse, pero tampoco es para decir que se realiza abuso sobre esa sustancia. Bueno, pues yo les voy a contar de un amigo que lo conozco ya desde hace bastante tiempo. Él es mayor que yo. Y yo recuerdo que cuando estábamos todos chiquitos, teníamos algunos, no sé, unos 8 años tal vez menos, tal vez más. Y él ya era un poco mayor, como unos arriba de 12 tal vez. Y recuerdo que él era el típico pues morrillo que andaba ahí con todos y traía su cigarro y así como que todos lo veíamos y oh, wow, él fuma. Y pues era bastante curioso ver eso en ese entonces. Pero poco a poco pues ese simple consumo de cigarro pues fue cambiando y pasó a otras drogas como lo fue la marihuana, y pues más tarde terminó con una adicción bastante severa al cristal. Y pues yo recuerdo que lo veíamos a veces, o sea, ya era bastante más ocasional cuando lo veíamos, y cada vez que lo veíamos
pues se veía peor, se veía demacrado, la verdad. Y pues era triste verlo así porque tenía bastantes problemas y dejó la escuela, no se llevaba bien con su familia y pues, pues se podría decir vulgarmente que se la pasaba malandreando, ¿no? Y pues afortunadamente su familia lo estuvo metiendo a centros de rehabilitación para que pues él dejara ese vicio. Pero pues él estaba entrando y saliendo a cada rato y nomás no agarraba la onda. Pero finalmente hoy en día, según tengo entendido, creo que ya dejó eso en el pasado. Después de mucho tiempo pudo recuperarse y se libró de sus adicciones y de sus vicios. Y según sé, creo que ahora se dedica más como a la música y todo eso. Entonces, a pesar de que le dejó muchos problemas y tuvo toda clase de situaciones y de vivencias, pues ya todo eso quedó en el pasado y creo que está mejor. Chale, está muy triste. Espero que todo vaya mejor con él. Pues yo no tengo que tocar una anécdota propia que me haya sucedido a mí directamente, pero sí recuerdo mucho que en mis épocas de secundaria, ya eran pues unos 2 o 3 años, me acuerdo que sí había muchos casos de compañeros que muchas veces eran expulsados o algo de la escuela porque se les encontraba consumiendo, vendiendo, pasando algún tipo de esa clase de sustancias. Y me acuerdo mucho de un caso de un compañero que venía de Veracruz, creo. Y el muchacho, ahí me cambiaron de grupo, así que yo también era nuevo en ese grupo y los que eran nuevos, como todavía no estaban en la lista, pues los mandaban hasta sentarse hasta atrás. Entonces, me tocó estar mucho tiempo junto a él y siempre decía de que no, es que yo todas las noches, que me pongo a tomar, me pongo con mis amigos, me pongo a fumar y tal. Y llegó un día en que de la nada el muchacho dejó de ir a clases, o sea, ya no estaba. Y cuando llegamos a preguntar por él, directamente nos dijeron, fue expulsado por consumo y traspaso de droga aquí en la escuela. Entonces, sí fue medio raro porque, o sea, no era raro escucharlo porque nosotros sabíamos que el muchacho lo hacía y lamentablemente no pudimos hacer nada en ese momento por el muchacho, por ayudarle ni nada, porque estaba bastante encerrado y sus padres lo permitían. Entonces, tratamos de hablar con alguno de los profesores, pero pues para cuando quisimos hablar con ellos ya era bastante tarde porque ya lo habían expulsado. Entonces, hasta donde sabemos, el muchacho no volvió a estudiar desde ese momento y hasta la fecha no sabemos nada de él. Híjole, qué mala onda. Ok, muchas gracias a todos por compartir sus anécdotas. Para concluir, nos iremos con la nota de una entrevista al doctor Juan Manuel Sánchez Toledo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola muchachos, jóvenes, ¿cómo están? Muy buen día. Cuéntanos un poco sobre el tema de las adicciones a las drogas. Bueno, pues la verdad es que esta clase de temas es un tema muy amplio, bastante extenso, bastante complicado a veces, pero en grandes rasgos las drogas son algunas sustancias que tienen ciertos efectos tanto neurológicos como físicos en una persona, que lo que hacen es estimular alguna acción o alguna reacción del cuerpo hacia otros ciertos estímulos externos. En algunos casos llegan a impedir o a obstruir el pensamiento y la reflexión de la persona, y en algunos otros casos las hace reaccionar de manera impulsiva. La mayoría de estas terminan atacando directamente el sistema nervioso, haciendo colapsos o interferencias en los neurotransmisores, y esto genera que no puedan desempeñarse de una manera natural, vaya. ¿Usted qué haría para solucionar esta problemática? La verdad es que para solucionar esta problemática hay diversas maneras de hacerlo, pero si hay una forma en que yo lo haría principalmente es la educación. La educación desde casa, la educación escolar, a reflexionar sobre esta clase de temas del consumo de sustancias dañinas y nocivas para el cuerpo humano,
el control, el autocontrol sobre esta clase de temas, vaya. Siento que es algo muy importante, siento que si como padres hacemos un buen trabajo para el hecho de educar a nuestros hijos, para evitar esta clase de problemáticas, yo siento que es la manera más efectiva y la manera que nos va a permitir cortar este problema desde raíz. Yo creo que eso es lo más esencial, lo fundamental en esta problemática. ¿Ha tratado usted casos de personas con adicciones? Sí, la verdad es que sí he tratado algunos casos sobre adicciones, no muy graves, la mayoría de ellos no muy graves, la mayoría son algunos problemas, bueno, más que nada viene en la consulta médica, yo soy médico general, vine en la consulta médica por alguna problemática, pero resulta que estas se notan bueno, o más bien son derivantes del consumo de alguna sustancia y ya es cuando necesitan de una atención un poco más personalizada, vaya. Sí he llegado a atender algunos casos, la mayoría no muy graves, la mayoría de las personas son conscientes de la problemática, muchos de ellos ya reconocen que tienen un problema, así que sí me ha tocado atender a algunos pacientes, vaya, con esta clase de problemas. ¿Cuál ha sido el problema más grande de adicciones que le ha tocado tratar? Bueno, pues como ya les comenté antes, no han sido problemas muy grandes los que he llegado a tratar, pero hubo uno específico de un muchacho que venía con un problema muy grande en su piel. Había una reacción necrótica, es decir, que descomposición misma del tejido, en este caso era muscular y cutáneo, por el consumo de una droga vulgarmente conocida como Crocodile o algo por el estilo. El muchacho venía con casi todo el brazo con la piel completamente descarapelada, y fue un problema muy grande, ya que para realizar algunos análisis se nos complicaba, ya que el tejido estaba bastante dañado, pero y pues después de pasar con el especialista y demás, pues reconozco que el muchacho tuvo una rehabilitación bastante decente y actualmente creo que el muchacho se encuentra en mejores condiciones. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Esperamos que tenga un excelente día y muchas gracias. Bueno, ha llegado la hora de ponerle fin a este podcast. Agradecemos a todos los oyentes que están escuchando este podcast y esperamos que nos puedan sintonizar en un siguiente podcast. Esperamos verlos pronto.